¿Qué tal? ¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo y arrancamos como todos los días viernes, Pulso Laboral. Vamos a conversar con el secretario general de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú, FENAOMP, nada menos que con el señor Mauro Chipana. No es la primera vez que conversamos con él, pero hay un tema preocupante, ¿eh? A los trabajadores municipales, los obreros municipales, a los que les corresponde, por mandato de la ley, laborar 6 horas, en la práctica los están haciendo trabajar varias horas más. Y sobre eso, en principio, queríamos hablar con el señor Chipana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, muy buenos días a esta importante vía. Dirigirme a los compañeros trabajadores y sobre todo a los señores alcaldes de Santiago de Surco, de Atevitarte y el resto de municipalidades que en la práctica no quieren cumplir un convenio colectivo del año 79 que lo logró la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú. Es decir, una labor de 6 horas de lunes a sábado, ¿no? Entonces aquí queremos decirle a los señores alcaldes que la labor de limpieza pública, de seguridad ciudadana, de jardines, es una labor de riesgo y tienen que cumplir una tarea. Consecuentemente, en el año 79, a través de una comisión multisectorial, cuando existía el INAP, la FENAON, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, en una mesa de trabajo logramos esa jornada. Se hizo un análisis, ¿no?, para ver que el obrero municipal debe tener la ciudad limpia al menor tiempo posible. Consecuentemente, ese convenio se ha venido respetando, pero a raíz del despido del 80, en la reposición, algunos alcaldes lo condicionaron, como en el caso de Santiago de Surco. El alcalde Darrián en el año 84 le pidió a los obreros municipales colaborar con 1 hora adicional, y los obreros municipales... ¿Y esa hora adicional era, digamos, pagada? ¿El sobretiempo era pagado? No, absolutamente. Gratis, la hora era gratis. La hora era gratis. A través de un documento el alcalde Darrián agradeció, reconoció. Y los trabajadores obreros aceptaron. Aceptaron los obreros municipales de Surco en una asamblea, pero indicando a través de un documento que van a colaborar, pero respetándose el derecho adquirido de 6 horas en su momento. Han pasado el tiempo, diversos alcaldes, ahora laboran 8 horas 45 minutos. O sea, 2 horas 45 minutos de sobretiempo y gratis. Gratis, efectivamente. Ayer hemos tenido una reunión con el alcalde de Santiago de Surco y definitivamente es una autoridad que parece que sus asesores no le dan realmente la respuesta que ha hecho el servir favorablemente. De igual manera, el Ministerio de Trabajo, favorablemente, y el alcalde dice, no, y no, porque si doy derechos me van a denunciar. Y no he visto ningún alcalde que haya otorgado derechos, que haya respetado los convenios colectivos, que estén presos, sino que están presos o denunciados por malversación o peculado. Entonces le insistimos a los... Eso no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no. Si respeto derechos, si doy derechos que le corresponden al trabajador, me van a denunciar. ¿Por dónde? Efectivamente, él argumenta eso, por eso que para el día de mañana hemos acordado realizar un plantón con la participación de las bases sindicales. ¿Dónde? En la Municipalidad de Santiago de Surco, después de cumplir con su jornada laboral. ¿Mañana a qué hora? Mañana a partir de las 3 de la tarde. ¿Frente a la municipalidad? Frente a la municipalidad, ¿no? Entonces... Dígame, el alcalde, para ubicar a los televidentes, el alcalde de Surco, estamos hablando de Carlos Brus, el popular Techito. Carlos Brus, el popular Techito, que ha sido padre de la patria y ahora quiere desconocer los convenios colectivos, la norma. La norma actual, sí, es cierto que establece una jornada laboral de 8 horas diarias, 48 horas semanales, la Constitución también, pero la norma permite reducir la jornada laboral. La norma actual. Hasta un mínimo de 4 horas, dice la norma. Por decir, un máximo de 6. Un máximo de 6, ¿no? Entonces, ese tema... Además, en la... ¿Y solamente el problema es en Surco o en otros distritos hacen lo mismo con los obreros municipales? En Atevitarte les iniciaron un proceso administrativo a cerca de 1000 obreros municipales. Logramos reunirnos. Opinión también del Servir, opinó favorablemente.
Ahora los trabajadores siguen laborando las 6 horas, pero cada vez que cambian de funcionarios pretenden imponerle 8 horas. Entonces, al alcalde de Tevitarte también le exigimos, le solicitamos que emita una resolución, porque la norma tiene que, la jornada laboral es un derecho constitucional fundamental que lo hemos logrado en el año 79. Y lo peor de todo es que la lógica, ¿no? Si me van a imponer un sobretiempo, ese tiene que ser pagado. No puede ser. Efectivamente, en el caso Surco le hemos dicho entonces que nos paguen las 2 horas 45 minutos adicionales con la sobretasa del 25% que corresponde, pero se resisten simplemente, o sea, es un atropello total. Me llama la atención que esto pase con Carlos Brus. Usted ha dicho, Carlos Brus, que ahora es alcalde de Surco, que fue padre de la patria, también fue ministro en su momento, creo que en 2, 3 oportunidades, en distintos periodos gubernamentales, y además, desde hace días, salvo que usted me corrija o yo me esté equivocando, se está vendiendo últimamente como posible candidato a la alcaldía de Lima. Sí, se está vendiendo como posible candidato, y desde aquí le decimos a su jefa, la señora Lee, a quien le hemos conocido cuando fue alcaldesa en Punta Negra, que lo llama a la reflexión. No puede de ninguna manera atropellar y en forma prepotente, se comportó malcriadamente. Y ¿En la reunión con los trabajadores? En la reunión con los trabajadores. ¿A qué se refiere usted? Porque es bueno decirlo. ¿A qué se refiere usted con que se portó malcriadamente con los trabajadores en una mesa de diálogo? Porque era una mesa solamente con un gremio, invitó al otro gremio para que lo apoye, ¿no es cierto? Y me agarró con el dedo, me quiso bajar la moral, así, eso es una malcriadez. Entonces una autoridad que se comporte de esa manera frente a obreros que se dan íntegros en el invierno, en el calor, y no cumplen las normas de seguridad y salud en Surco. No lo filmaron seguramente, ¿no? No lo hemos filmado, pero mañana vamos a hacer una protesta fuerte y bueno, pues exigiendo el respeto de los derechos laborales, ¿no? ¿Y qué pasa si el alcalde Brus sale y otra vez empieza señalando con el dedo? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tener una respuesta firme y contundente de los trabajadores, porque además este señor alcalde no está cumpliendo con los mandatos judiciales, no está cumpliendo, ¿no? Ese es el problema que tenemos. Muy bien. Surco, también en ATE han pretendido hacer lo mismo, los trabajadores no lo han permitido. ¿Qué es lo que quiere o lo que está haciendo el alcalde de Surco? Imponer más horas de trabajo del que legalmente le corresponde a los obreros. Efectivamente, nos está imponiendo más horas y se niega pues a respetar lo que ha dispuesto el servir, lo que ha dispuesto el Ministerio de Trabajo. Muy bien. El segundo tema es el incumplimiento del mandato judicial sobre desnaturalización de contrato a obreros municipales, gobiernos locales, los mantienen en CAS o terceros. ¿A qué se refiere, por favor? Sí, hay municipios que contratan bajo la modalidad de terceros, que es ilegal porque es un contrato civil. De igual manera como CAS, que también no le corresponda a los obreros municipales, y hay plenos jurisdiccionales, sentencias al respecto. Entonces, los trabajadores inician un proceso judicial y lo despiden. Miren usted, por pretender hacer respetar sus derechos lo despiden y tienen que plantear otra demanda de reposición. Ya ganaron hace 7, 8 años, 9 años, en el caso de Surco hay más de 1000 sentencias judiciales que no se quiere cumplir. 1000 sentencias judiciales donde el Poder Judicial le da la razón al trabajador, pero es letra muerta. Es letra muerta, ¿por qué? Porque la municipalidad dice, esperemos que se jubile un obrero o que fallezca, ahí le vamos a incorporar. Y lo vienen incorporando pues por puchito, por gotitas. Y mire, son más de 1000. ¿Cuándo van a terminar? No se sabe, pero en la campaña a los trabajadores el alcalde les llegó a conversar y le dijo, yo voy a ser respetuoso de todos los derechos laborales, y ahora está haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el problema. Muy bien. Un tercer tema es el incumplimiento de convenios colectivos y laudos arbitrales, que también lo están padeciendo los trabajadores municipales. Esto es en casi todo el país, ¿no? En un 80% de municipios se viene
violentando el derecho fundamental a la negociación colectiva, ¿no? Entonces, allí también la FENAUN está convocando a un Congreso Nacional del 24 de febrero al 1 de marzo, ¿dónde? Aquí en Lima, ¿no? Para discutir nuestra problemática, pero además también para expresarle un reconocimiento a unos 10 congresistas que apoyaron la derogatoria del artículo 28 de la ley 32.103, que pretendió quitarnos el derecho de negociación colectiva, ¿no? Me estoy refiriendo al congresista Segundo Quiroz, al congresista Gonza y a otros que lo vamos a invitar también, ¿no? Entonces, reiteramos la invitación a nuestras bases sindicales a través de este importante medio para que estemos presentes en la ciudad de Lima. Señor Chipana, ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mauro Chipana, secretario general de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú. Vamos a la pausa, regresamos. La Derrama Magisterial te aconseja: mantén siempre una buena cultura de pago. Cancelando a tiempo tu crédito obtendrás un récord de pagos impecable. Todas las entidades bancarias saben qué tan responsable eres con tus pagos de servicios como luz, agua, teléfono, tus tarjetas de crédito, préstamos y más. No te retrases en tus pagos, así evitarás pasar a la central de riesgos y afectar tu historial crediticio, pagar penalidades, que los intereses de tu deuda se incrementen. No te endeudes por montos superiores al 50% de tus ingresos mensuales. Esa es una razón frecuente del incumplimiento de pago. Evalúa siempre tu capacidad de pago. ¿Qué ventajas tendrás si realizas tus pagos a tiempo? Tendrás un buen historial crediticio. Podrás solicitar un nuevo préstamo en cualquier entidad financiera, con condiciones favorables para comprar una vivienda o un vehículo, por ejemplo. Podrás obtener mayores montos y un plazo adecuado a tus posibilidades de pago. Obtendrás mejores tasas de interés. Ten en cuenta tu fecha de pago y vencimiento a través de recordatorios. Lleva un cronograma o una agenda con el calendario de todos tus pagos y ponlo a la vista. Aplica y fomenta la cultura de pago y serás siempre sujeto de crédito. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos ya en nuestra segunda parte del espacio Pulso Laboral y vamos a conversar ahora con Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP. La razón tiene indudablemente que ver con una movilización que se ha desarrollado con dirección al Ministerio de Trabajo, donde, como ustedes saben, el ministro es Daniel Maurate, justamente por una serie, digamos así, de incumplimientos o la inacción de la autoridad de trabajo ante el asunto de los ceses colectivos fraudulentos y la vulneración de derechos laborales, entre otros. La movilización, por ejemplo, que se dio en estos días, la ha encabezado Jerónimo López, secretario general de la CGTP. Estamos con el señor Minaya. ¿Cómo está, señor Minaya? Muy buenos días. Señor Lara, muy buenos días. Saludarlo a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú y así también a los oyentes que nos ven en este momento. ¿Cuál es el problema con este asunto de los ceses colectivos aparentemente incumplidos? Bueno, primeramente la movilización de ayer se ha hecho en el marco de conmemorar los 110 años de la gesta de las 8 horas, de la jornada de las 8 horas que se concretó en el año 1915. En ese marco, la CGTP convocó a sus bases sindicales a nivel nacional, también han habido movilizaciones, para hacer este acto conmemorativo, pero también para recordarle al Ministerio de Trabajo que cumpla su rol
de proteger los derechos fundamentales del sector más vulnerable de una relación laboral, que somos los trabajadores, ¿no? En ese sentido, hemos reclamado la falta de actitud de parte del Ministerio para proteger el derecho al trabajo, el derecho a libertad sindical, y esto se traduce en que en nuestro país los ceses colectivos están abundando a discreción de los empleadores, de los empresarios de nuestro país, vulnerándose el derecho de hombres y mujeres que le generan la riqueza, la producción, pero sin embargo no se les respeta. Y aquí estamos... Los ceses colectivos son los despidos colectivos, digamos. Exacto, son despidos en masa de los trabajadores. ¿Y están amparados por la ley? Hay un procedimiento establecido por la ley que además es un procedimiento que tira más para favorecer al sector empresarial, pero aún así que tiene que estar demostrado objetivamente, razones económicas, estructurales o tecnológicas. Aquí en nuestro país los empresarios simplemente hacen lo que les da la gana. Y les digo por qué, porque implementan un cese colectivo sabiendo que no tienen la razón. Que no hay argumento. Que no hay argumento ni económico, ni tecnológico, ni estructural para arrojar a las calles a miles de trabajadores. Sin embargo, lo hacen, pero lo hacen con la intención perversa de un costo-beneficio, porque saben que si votan a 1000 trabajadores, 50 a lo mucho podrán reingresar porque han apelado judicialmente en un proceso que además demora 4 o 5 años como mínimo. Pero en el balance ya se tiraron a 950 trabajadores en las calles. Estamos criticando, ¿no? Hay políticos que salen a los medios de comunicación de la misma derecha, ¿no? O los mismos empresarios que critican cómo se está incrementando la pobreza en nuestro país. Y ellos no se dan cuenta que ellos mismos la están propiciando, porque cuando tú despides a un trabajador, lo estás dejando sin recursos, lo estás dejando sin proyecto de vida, sin atender a sus familias. A un trabajador que va a tener que ser ambulante, va a tener que ser informal, va a tener que salir a las calles a buscarse el sustento del día a día. Y le estás generando también pobreza, no solamente a sus familias, sino también al país. ¿Los ceses colectivos es una norma, es una ley, es parte de un estatuto del Ministerio? Forma parte de la estructura legal del decreto legislativo 728, ¿De qué año, ¿no? Del año 1993, 94, así es, gobierno del Fujimorismo. Antes no existía esto de los ceses colectivos. Lo que pasa es que usted sabe que en los años 90, con la imposición de un modelo de gestión del Estado, el modelo neoliberal, económico, social y político, se implementó no solamente el cambio de la Constitución de nuestro país, sino también de toda la estructura legal, dentro de ellas la laboral. ¿Para qué? Para favorecer al sector empresarial y permitirle, entre comillas, el desarrollo. ¿Sabe qué es lo que han permitido? Han permitido la explotación, ha permitido el regreso de la esclavitud. Ahora los empresarios se creen la última chupada del mango y, por supuesto, nadie va a desmerecer que contribuyen con su capital, pero ellos no son los únicos los que generan la riqueza, son sus trabajadores. Sin sus trabajadores no son nada en este país. Hay empresarios que lo entienden muy bien, pero son los pocos en el Perú. En otras partes del mundo sí están muy sólidos en la idea de la importancia de la fuerza laboral. Porque han superado ese dogma de que por ser los dueños del capital, del efectivo, son los dueños de la verdad. Sin embargo, como usted dice, hay buenos empresarios en nuestro país. Y aquí tenemos que resaltar, como siempre lo hacemos, a los empresarios de la construcción, que han reconocido en la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú a un interlocutor válido, de respeto, ¿no? En donde negocian colectivamente por rama de actividad. ¿Qué quiere decir? Se sientan en una mesa de diálogo, firman un convenio colectivo y este convenio colectivo favorece a 450.000 trabajadores de la construcción en nuestro país. Es muy bueno ese tipo de reuniones, sí, yo conozco, creo que es un ejemplo en el país, esto ya tiene como 20 años o más, y donde cuando se sientan a negociar se tratan de tú a tú con respeto,
pero en la idea de que nadie es más ni nadie es menos. Como debería ser, ¿no? En una relación de trabajo y también en una relación de diálogo, en donde estamos sentados en una mesa y todos tenemos que considerarnos por igual. Pero ¿por qué no sucede eso en otros sectores importantes de la economía de nuestro país, en donde laboran millones de trabajadores? Por ejemplo, en la agroindustria, en el sector minería, en la exportación de productos no tradicionales, en las manufacturas, en finanzas y etcétera, 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 en donde lamentablemente los trabajadores son explotados, los trabajadores ganan un sueldo mínimo miserable, los trabajadores no obtienen una expectativa de construcción de proyecto personal y menos de familia, ¿no? Para poder desarrollar también el país. Ahora, usted habla de 1993 y claro, era la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Eso se terminó el 2000. Han pasado gobiernos constitucionales, el de Toledo, el de Ollanta, el de Alan García previamente, está también luego ya Pedro Pablo Kuczynski y hasta el propio Sagasti que estuvo meses, pero hemos seguido con esto de los ceses colectivos, abusando de la ley, de la norma y haciendo despidos sin ningún argumento serio. La CGTP en los años 90 enfrentó democráticamente a esta dictadura criminal de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Y es por eso que estos criminales cobraron la vida de nuestro secretario general en ese entonces, el compañero Pedro Wilcatex. Pero como usted dice, esa lucha persistente de los trabajadores junto con otros sectores de la población, logramos, y también algunos sectores políticos, incluso de derecha o de centro derecha, logramos derrotar a esta dictadura, pero en la gestión del gobierno. ¿Pero para qué? Para que en el año 2000 aparentemente se instaurara una nueva democracia que solamente ha servido para que políticos de derecha y de extrema derecha hayan gestionado los recursos del Estado, pero para favorecer no a las grandes mayorías como nos vendieron ese discurso en ese momento. Se apoderaron del país para gobernar en favor de determinadas élites económicas, de determinadas élites empresariales. Y se han mantenido los atropellos a los trabajadores, pero me parece injusto de su parte decir la derecha, porque también ha estado Sagasti, aunque poco tiempo, también ha estado Ollanta Humala. O sea, al pan pan y al vino vino, Gustavo. Ollanta Humala no es un político declarado de izquierda. Eso lo sabemos todos. Francisco Sagasti, mucho menos. No lo conocemos en ninguna tienda política de izquierda, de los partidos de izquierda. Por ejemplo, hay el Partido Comunista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui en el año 1929. Tiene toda una historia. De ahí hubo un fraccionamiento en el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. ¿Quién lo conoce ahí a Francisco Sagasti? Y con esto le quiero decir que hay elementos políticos de la derecha y de la centro derecha que han utilizado las banderas de la izquierda y también el respaldo, por supuesto, de los votos de la población más explotada de nuestro país para llegar donde estuvieron, pero que nunca hicieron nada. Pero déjeme responder, ¿no? Es una suerte digamos, de oposición a lo que dice. De acuerdo con lo que usted señala, pero en Uruguay, por ejemplo, un periodo es la derecha, otro periodo es la izquierda, regresa a la derecha, regresa a la izquierda. En Estados Unidos los republicanos, los demócratas, los republicanos. Tiene que haber también un mea culpa o asumir una responsabilidad con el hecho de que la izquierda no ha tenido la oportunidad de gobernar. ¿Por qué? Si hemos estado en procesos electorales. ¿Qué ha pasado con la izquierda? Que seguramente más pensando en que este pechito va a ser, no se ponen de acuerdo y no logran un consenso y la fuerza necesaria como para llegar al poder. Seguramente hay mucha responsabilidad de los sectores políticos de izquierda que la CGTP ha venido reclamando permanentemente para que cumplan su rol dentro de este país de enfrentar a este bloque. Y ahí le digo, Gustavo, disculpe que lo interrumpa, y ahí le digo, por eso, usted quizá de repente esté en desacuerdo, percibo y creo que alguna gente también, que los sindicatos, las centrales sindicales, también deben asumir protagonismo político, ¿o es un delito? No, de ninguna manera. Candidatos del sector trabajador los hemos tenido.
Lo que pasa es que los trabajadores no votan por sus propios representantes. Y eso también es una gran... Disculpe la derecha, disculpe. No, por supuesto, es una falta de concientización, de conciencia de la población, de entender que los únicos que los van a defender son sus pares. Y si los ponen ellos, ¿no?, como representantes, sea en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en los gobiernos regionales o en locales, ellos van a tener toda la capacidad de poder exigirles resultados. Pero cuando votan por otros representantes de otros sectores que nadie los conoce, ¿qué cosa le vas a pedir? Y usted me habló de ejemplos de otros países, y es que en otros países ya han superado por encima, ¿no?, la calidad de representantes que, por ejemplo, tenemos en nuestro país. Porque así como hay buenos empresarios, que son muy pocos rescatables en nuestro país, pero la gran mayoría de empresarios son unos irresponsables, hay también políticos, ¿no?, que son medianamente rescatables en nuestro país, pero la gran mayoría están ligados a la corrupción, están ligados al beneficio personal, y ahí tiene por eso usted un Congreso dominado por una gran mayoría, incluso por algunos que se dijeron ser de izquierda, pero que sin embargo no han significado nada para la mejora de la población en nuestro país. Muy bien. Como reflexión final a propósito de este tema, que de acuerdo me parece acuciante, ¿qué nos diría Gustavo Minaya? Hacer un llamado, estimado señor Lara, a través de su importante medio Nativa Televisión, al señor ministro de Trabajo. Señor ministro, los trabajadores estamos en una situación deprimente en nuestro país. Millones de trabajadores no tienen una remuneración digna, están laborando prácticamente en condiciones de informalidad. En las empresas se les está despidiendo a discreción de las clases empresariales. La libertad sindical, que es letra muerta. Atropellan a los sindicados o a los sindicalistas o a quienes quieren sindicalizarse. Se despiden a trabajadores que forman sindicatos y, en el mejor de los casos, si se puede decir, solamente a las juntas directivas. No se olvide que el derecho de libertad sindical no existe en nuestro país, solamente está en letra muerta en la legislación, y se despiden a miles de trabajadores con la complacencia del propio Ministerio de Trabajo. Usted tiene un rol fundamental, señor ministro. Cumpla con ese rol, cumpla con devolverle a los trabajadores el derecho que merecen, porque si no, usted está contribuyendo a seguir formando esclavos, a seguir formando siervos, cosa que ya esto creíamos superados, pero usted parece que es protagonista en eso. Gustavo, ha sido muy amable. Muchas gracias. Presencia a Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la CGTP. Vamos a la pausa, amables televidentes, regresamos.